Bienvenido a Cuento Budista. A veces, una sola palabra puede cambiar el rumbo de toda nuestra vida. Una palabra pequeña, simple, que solo tiene 2 letras. Pero esa palabra, dicha en el momento adecuado, puede marcar la diferencia entre avanzar con claridad o perdernos en el ruido del mundo. Esa palabra es no. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto decir que no? No estamos hablando de rechazar por orgullo, por ira o por egoísmo. No se trata de cerrar puertas sin razón. Hablamos de ese tipo de no que nace desde la sabiduría, desde la claridad, desde el respeto por uno mismo. Decir no a lo que no nos nutre, decir no a lo que nos roba tiempo, energía, enfoque, decir no a lo que, aunque parezca urgente, no es verdaderamente importante. Muchos de nosotros vivimos atrapados en un ciclo de respuestas automáticas. Ante cada propuesta, cada mensaje, cada interrupción, reaccionamos con un sí, casi sin pensarlo. Queremos agradar, no defraudar, sentirnos incluidos, no perder oportunidades. Y sin darnos cuenta, cada uno de esos sí va llenando nuestra vida de cosas innecesarias, de compromisos que no nos llenan, de ocupaciones que nos alejan de nuestra verdadera paz interior. Y así, mientras decimos sí a lo ajeno, estamos diciendo no a lo esencial, no a nuestro descanso, no a nuestra práctica espiritual, no a ese espacio de silencio que tanto necesitamos para recordar quiénes somos. El Buda enseñó algo muy poderoso: haz menos, no hagas más. Una frase que, en nuestra sociedad moderna, parece una contradicción, porque el mundo grita lo contrario: haz más, logra más, corre más, produce más. Nos bombardean con la idea de que, cuantas más cosas hagamos, más valiosos seremos. Que quien se detiene, pierde, que quien dice no, se queda atrás. Pero en el camino espiritual, aprendemos que no es la cantidad lo que importa, sino la calidad. No es cuántas cosas haces, sino desde dónde las haces. Y que la verdadera productividad no nace de la prisa, sino de la presencia. Esta es la historia de un joven buscador. Alguien como tú, como yo, una persona que vivía intentando complacer a todos, siempre disponible, siempre ocupada, siempre diciendo sí. Con el tiempo, comenzó a sentirse agotado. Su energía estaba dispersa, su mente inquieta, su corazón lleno de ruido. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas en el Dharma. Llegó a un monasterio budista en lo alto de las montañas. Allí, rodeado de silencio, naturaleza y sabiduría, comenzó a descubrir algo que cambiaría su vida para siempre: el arte de decir no. Maestro, preguntó un día durante una charla matutina, ¿por qué me cuesta tanto decir que no? ¿Por qué siento culpa cuando lo hago? El monje sonrió con compasión. Porque has confundido la bondad con la complacencia, respondió, y porque no has aprendido a escucharte con sinceridad. Decir no es egoísmo, a veces es el acto más puro de amor hacia ti mismo y hacia los demás. El joven se quedó en silencio. Esa frase resonó profundamente. El maestro continuó: cada vez que dices sí a algo que no es importante, estás diciendo no a lo que sí lo es. Y eso tiene un costo. No puedes estar en 2 lugares a la vez. No puedes vivir 2 vidas al mismo tiempo. Por eso, aprender a decir no es aprender a elegir con sabiduría. Es honrar tu propósito, tu energía, tu tiempo, y es proteger tu camino interior. Esa fue la primera semilla que germinó en el corazón del joven. Desde entonces, comenzó a observarse más, a prestar atención a cada uno de sus síes, a preguntarse: ¿desde dónde nace esta respuesta? ¿Es un sí verdadero o es un reflejo del miedo? Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. Muchas veces decimos sí por miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a parecer egoístas, miedo a quedarnos solos, miedo a perdernos algo, miedo a la desaprobación, miedo al conflicto, incluso miedo a descubrir lo que realmente queremos. Y ese miedo nos convierte en esclavos de las expectativas de otros. Cuando tienes miedo de decir no, le dijo el maestro en otra ocasión, no estás diciendo sí al otro, estás diciendo sí a tu miedo, y eso no es libertad. El joven comenzó a hacer una práctica que le había enseñado el Buda: preguntarse antes de cada acción: ¿esto es útil para mí? ¿Es beneficioso para los demás? ¿Nutre mi camino
o me distrae de él, me acerca a mi propósito o me aleja. Si las respuestas eran claras, actuaba. Si no, respiraba profundo y decía no. Poco a poco, esa práctica fue transformando su vida. Ya no se sentía agotado. Tenía más tiempo, más enfoque, más paz. Y algo maravilloso sucedió. Quienes lo rodeaban comenzaron a respetarlo más. Ya no lo veían como alguien que se dejaba arrastrar por todo, sino como alguien que sabía lo que quería y lo que no. Un día, durante la meditación, tuvo una visión. Se vio a sí mismo como un árbol fuerte, enraizado, con ramas abiertas, y entendió que él no era como la corteza del árbol, lo que lo protegía de lo innecesario, lo que le permitía crecer con dirección, lo que lo mantenía firme ante el viento de las distracciones. Desde entonces, Su no dejó de ser una barrera y se convirtió en un santuario. Pero no todo fue fácil. En una ocasión, un amigo muy cercano lo invitó a una fiesta importante. Sabía que rechazarlo sería mal visto. Sintió culpa, duda, tentación, pero también sintió una llamada interior más profunda. Esa noche quería meditar, quería descansar, quería cuidarse. Recordó las palabras del maestro: no tienes que dar excusas, pero si lo deseas, puedes compartir tu verdad con amabilidad. Así lo hizo. Le dijo a su amigo: gracias por pensar en mí, pero hoy necesito estar conmigo, necesito silencio. Su amigo, aunque sorprendido, lo entendió, porque cuando uno se expresa desde la autenticidad, desde la calma, desde la claridad, las palabras llegan al corazón del otro. Este fue el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa donde cada no era una afirmación de su camino, un acto de amor hacia su propia alma y también hacia los demás, porque al no dejarse arrastrar, podía ofrecerse desde un lugar más sincero, más presente, más luminoso. El Buda enseñó que el tiempo es el bien más precioso. No podemos comprarlo, no podemos recuperarlo. Una vez se va para siempre. Por eso, cada minuto que regalamos a lo que no importa, es un minuto que le quitamos a lo que sí importa. Y eso no es vivir, es desperdiciarse. Cuando comprendemos esto, algo cambia en nosotros. Nos volvemos más selectivos, más enfocados, más despiertos, porque entendemos que no decir no a tiempo es un acto de abandono hacia uno mismo. Querido lector, ¿cuántas veces al día dices sí sin pensarlo? ¿Cuántas veces te alejas de ti mismo solo por evitar incomodar a otros? Tal vez ha llegado el momento de parar, de respirar, de preguntarte: ¿qué es verdaderamente importante en mi vida? ¿Dónde quiero poner mi energía? ¿A qué necesito aprender a decir no para poder decir sí a mi paz? La respuesta no está fuera, no está en los libros, no está en los consejos de los demás, está en tu silencio, en tu escucha interior, en ese espacio donde tú sabes, con total certeza, qué es lo que te nutre y qué es lo que te desvía. Decir no es un acto de libertad, y cada vez que lo haces desde la conciencia, estás sembrando un sí poderoso, sí a tu camino, sí a tu serenidad, sí a tu despertar. Y como decía el maestro, ¿quién sabe decir no a lo innecesario? Ha dicho el primer sí a su iluminación. Aquel joven que había aprendido a decir no con amor no se detuvo allí. Sabía que su camino recién comenzaba, porque una cosa era entender que debía decir no a lo que lo alejaba de su propósito, y otra muy distinta era tener la disciplina de hacerlo día tras día, en un mundo que constantemente lo empujaba a lo contrario. Una mañana, durante el desayuno en el monasterio, el joven se acercó al maestro y le preguntó: «Maestro, ya he comenzado a decir no a muchas cosas. Siento más claridad, pero a veces ese no me duele por dentro. Me siento dividido, como si estuviera fallándole a alguien. ¿Es normal?». El maestro asintió con calma, mientras sostenía su cuenco de arroz. «Es completamente normal», dijo, «porque cada vez que dejas de agradar a otros para honrarte a ti mismo, una parte de ti, la parte condicionada por años de miedo y dependencia, sentirá que está muriendo. Pero no estás fallando, estás sanando, estás aprendiendo a dejar de vivir para los demás y empezar a vivir desde tu verdad». El joven se quedó en silencio, conmovido por aquellas palabras, y esa mañana, durante su meditación, entendió algo más profundo.
Decir no también es un duelo por todas las veces que se abandonó, un duelo por las promesas incumplidas a su propio ser, un duelo por todo lo que había dejado de lado por miedo a desagradar. Pero detrás de cada duelo hay una resurrección. A medida que fue fortaleciéndose, comenzó a observar un patrón. Muchos de los sí que daba eran respuestas a estímulos externos, notificaciones en el teléfono, invitaciones sociales, tareas urgentes que otros le imponían. Y se dio cuenta de que, al no tener un propósito claro para su día, caía fácilmente en cualquier distracción. Fue entonces cuando el maestro le habló sobre el valor de la intención diaria. Cada mañana dijo: antes de que el mundo te reclame, siembra tu día con una intención clara. Pregúntate, ¿qué es lo más importante hoy? ¿Dónde quiero poner mi energía? Esa práctica cambió su vida. Ya no comenzaba sus días reaccionando, comenzaba eligiendo. Y cuando aparecía una distracción, una propuesta, una interrupción, se detenía y preguntaba: ¿esto está alineado con la intención que sembré esta mañana? Si la respuesta era no, entonces su respuesta también era no. Con amor, con firmeza, con claridad, así nació en él una nueva sabiduría. El verdadero poder no está en resistirse al mundo, sino en elegir el mundo en el que uno desea vivir. Un día, mientras caminaba por los senderos del bosque, se encontró con un monje anciano que cortaba ramas secas para la leña. El joven se ofreció a ayudar. Maestro, ¿cómo logra usted mantenerse enfocado en lo esencial cuando hay tantas cosas que parecen urgentes? El anciano sonrió sin dejar de cortar. El bosque me lo enseñó, respondió. ¿Ves estos árboles? Sí. Algunos tienen ramas secas que ya no les sirven. Si no las cortan, esas ramas consumirán energía, robarán espacio, impedirán el crecimiento. Cortarlas no es crueldad, es amor, amor por la vida que aún late. El joven entendió. Cada no que pronunciaba era como cortar una rama seca de su vida. No era rechazo, era cuidado, era dirección, era permitir que la savia de su energía fluyera hacia lo que sí tenía sentido. Ese día, escribió en su cuaderno, decir no no es cerrar puertas, es abrir espacio para lo que sí quiero que florezca. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes apareció poco tiempo después. Tenía que enfrentarse a su familia. Había regresado al pueblo por unos días. Y como siempre, todos esperaban que hiciera lo mismo de antes. Asistir a cada reunión, ayudar en cada tarea, estar disponible en todo momento. Pero esta vez, algo dentro de él se negaba. No por rebeldía, sino porque sentía que esa antigua dinámica ya no lo representaba. Se sentó con sus padres y les habló desde el corazón. Sé que están acostumbrados a que siempre diga sí. Pero ahora estoy aprendiendo a cuidar mi energía. No quiero desconectarme de ustedes, pero tampoco quiero desconectarme de mí mismo. Estoy dispuesto a compartir tiempo con ustedes, pero de una manera más consciente. Si me retiro a meditar o si digo que no a ciertas cosas, no es porque los rechace, es porque estoy aprendiendo a amarme de una forma que antes no conocía. Sus padres, aunque sorprendidos, lo escucharon con respeto. No fue fácil, pero sembró una semilla de comprensión. Porque cuando uno se comunica desde el corazón, incluso los vínculos más rígidos pueden empezar a transformarse. Esa noche, en su habitación, reflexionó sobre el tiempo. Pensó en lo fácil que era perderlo, en lo invisible que se volvía mientras lo regalaba en cosas que no lo hacían crecer. Recordó una frase del Buda: la vida es corta y el tiempo pasa rápidamente, no lo desperdicies. Y entonces se prometió a sí mismo no volver a vivir en modo automático. Cada decisión sería una ofrenda, cada día una expresión de lo que realmente valoraba, y cada no sería un acto de presencia. En los días siguientes, volvió a aplicar las enseñanzas con más fuerza. Ante cada impulso de mirar el teléfono sin sentido, se detenía. Ante cada invitación innecesaria, respiraba y agradecía, pero elegía su camino. Descubrió que no todo lo que parece urgente lo es, y que no todo lo que parece valioso lo es. Lo que más valía, en realidad, era su claridad interior. El maestro le enseñó una práctica sencilla pero poderosa. Antes de decir sí a algo, debía hacerse esta pregunta mágica: ¿es realmente necesario? Una pregunta tan breve, pero tan transformadora.
Esa pregunta lo salvó muchas veces de caer en la trampa del sí automático, porque aprendió que no todo lo que te pide atención merece tu atención, que no todo lo que te llama es tu camino, y que a veces la sabiduría está en dejar pasar. Pasaron los meses. El joven había crecido por dentro. Ya no necesitaba tantas explicaciones. Su energía era más limpia, más serena. Y lo más hermoso, empezó a inspirar a otros. Amigos, familiares, incluso desconocidos, comenzaron a preguntarle cómo hacía para mantenerse tan centrado en medio de tanto ruido. Él les respondía: no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente y de elegir con el corazón. La vida es demasiado corta para llenarla de cosas que no importan. Y añadía, con una sonrisa, decir: no ha sido el regalo más grande que me he dado. Una noche, en el templo, encendieron lámparas de aceite para una ceremonia de silencio. Mientras miraba las llamas, comprendió algo profundo. Cada no es como una de esas lámparas. Aunque parezca pequeña, su luz es poderosa, porque al decir no a lo que distrae, iluminas lo que realmente importa. Y así, con cada decisión consciente, su vida se volvía más sencilla, pero también más plena. Había descubierto el secreto del Dharma cotidiano, el arte de hacer menos para vivir más. No basta con saber decir no una vez. No basta con hacerlo en momentos especiales. Aprender a decir no es una práctica constante, como la respiración consciente, como la meditación. Es una forma de vida. El joven, después de meses en el monasterio, ya no era el mismo que había llegado buscando respuestas. Su mirada era más tranquila, sus palabras más pausadas y su corazón mucho más firme. Pero también había aprendido que la vida no se detiene en las montañas. Un día, el maestro se acercó a él mientras barría el patio de arena blanca del templo. Le puso la mano en el hombro y le dijo: ahora que sabes cuidar tu energía, es momento de volver al mundo. El joven sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaría listo para llevar esa nueva conciencia a un entorno lleno de ruido, de expectativas, de distracciones. El maestro lo miró con ternura. El propósito de la práctica no es escapar, sino transformar. No es vivir en silencio para siempre, sino aprender a llevar ese silencio contigo, incluso en medio del caos. Y así, el joven volvió a su ciudad. Los primeros días fueron difíciles. Todo parecía más rápido, más agresivo, más demandante. Las notificaciones en el móvil volvían a sonar como cantos de sirena. Las redes sociales lo llamaban con fuerza. Las personas lo querían, como antes, disponible, complaciente, dispuesto a decir sí sin pensar. Pero él ya no era el mismo. Había traído consigo su cuaderno de práctica. Y en la primera página había escrito: lo verdaderamente importante nunca es urgente. Lo urgente casi nunca es verdaderamente importante. Así, cada día, al despertar, tomaba unos minutos para meditar. Respiraba, observaba, y luego escribía: ¿qué es lo verdaderamente importante hoy? Ese hábito sencillo se convirtió en su brújula. Un día, mientras trabajaba en una cafetería tranquila, llegó un mensaje de un antiguo conocido. Lo invitaba a un evento de networking en el que supuestamente no podía faltar. Prometía contactos, oportunidades, visibilidad. El joven sintió una punzada de duda. ¿Y si estaba dejando pasar una gran ocasión? ¿Y si decir no era un error? Pero recordó las enseñanzas del maestro. No decidas desde el miedo a perder, sino desde la claridad de ganar presencia. Se preguntó: ¿esto está alineado con mi propósito actual? ¿Me nutre o me desgasta? La respuesta fue clara: no. Y escribió, con respeto: gracias por pensar en mí. Esta vez no asistiré. Estoy enfocado en otros procesos importantes. No hubo necesidad de justificar más. Su paz era su mejor argumento. Esa noche, volvió a casa y encendió una vela en su pequeño altar. Se sentó en silencio. Y en medio de ese instante, una comprensión lo atravesó como una ola de luz. Cada vez que digo no con amor, me digo sí a mí mismo. Empezó entonces a identificar las formas más sutiles en las que la vida le pedía que dijera sí a lo que no importaba. No eran solo eventos sociales o compromisos, eran pensamientos,
Eran hábitos, eran distracciones disfrazadas de descanso. Por ejemplo, cada vez que se sentía cansado, su impulso era abrir una red social solo por 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convertían en una hora, y esa hora lo dejaba más vacío que antes. Entonces, aplicó la pregunta mágica: ¿es realmente necesario? Y luego otra más poderosa aún: ¿esto me acerca o me aleja de mi paz? Con esas dos preguntas, comenzó a diseñar su vida desde otro lugar. No se trataba de volverse rígido o controlador. Se trataba de cuidar su tiempo como si fuera oro, porque lo era. El tiempo no se repone, no se recicla, no vuelve. Un día, un amigo cercano le dijo: últimamente estás más difícil de alcanzar. Antes eras el primero en responder, en venir, en ayudar. ¿Qué pasó? El joven respiró profundo y respondió: antes decía sí sin pensar. Ahora estoy aprendiendo a decir no con conciencia. No porque no los quiera, sino porque también me estoy empezando a querer a mí mismo. Hubo un silencio largo. Y luego el amigo asintió, aunque con una mezcla de sorpresa y respeto. Esa conversación fue un punto de inflexión. El joven comprendió que, a veces, decir no solo es difícil para uno mismo, sino también para los otros. Porque cada vez que rompes un patrón, desafías también el patrón de quienes te rodean. Pero si lo haces desde el amor, poco a poco, esos lazos también pueden transformarse. En sus caminatas solitarias por el parque, reflexionaba: ¿y si vivir con conciencia no fuera algo extraordinario, sino algo cotidiano? ¿Y si la sabiduría no estuviera solo en los libros, sino en cada elección pequeña que hacemos a lo largo del día? A partir de ahí, decidió aplicar su práctica de decir no a todos los niveles de su vida. Aprendió a decir no al exceso de trabajo, a decir no a conversaciones que solo generaban conflicto, a decir no a la comparación constante, a decir no a la necesidad de aprobación, a decir no al perfeccionismo que lo paralizaba. Y al hacerlo, algo increíble sucedió. Su mente se volvió más liviana, su corazón más claro, su espíritu más libre. El maestro le había dicho una vez: cada no bien dicho es una puerta que se cierra a la confusión y que se abre a la claridad. Y era verdad. Ahora entendía que decir no era un rechazo, sino una elección, una afirmación de su camino, un compromiso con su bienestar interior. Y sobre todo, comprendió que su tiempo no era solo suyo, era también un regalo que podía ofrecer con más conciencia a los demás. Porque cuando cuidamos de nosotros, estamos más disponibles para cuidar verdaderamente de otros, desde la presencia, desde el amor, desde la verdad. En una de sus últimas anotaciones del cuaderno escribió: he pasado gran parte de mi vida corriendo detrás de todo lo que brillaba. Hoy solo quiero caminar hacia lo que me ilumina por dentro. Ese fue su nuevo mantra, y ese mantra se convirtió en el faro silencioso que guiaba cada una de sus decisiones. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a dorar las hojas de los árboles y el aire traía consigo una brisa suave, el joven se detuvo a observar la vida a su alrededor. Personas caminando apuradas, conversaciones rápidas al teléfono, niños gritando en los columpios, autos apresurados en la carretera cercana. Todo se movía con prisa, como si cada segundo fuera una carrera para llegar a dónde. Y fue ahí, en medio de ese instante tan ordinario, que comprendió algo extraordinario. El mundo no va a detenerse para que tú tengas paz. Tú eres quien debe aprender a detenerse en medio del mundo. Hasta ese momento, muchas veces había creído que, para vivir en calma, debía cambiar su entorno, alejarse de las personas ruidosas, apagar el teléfono, irse al campo. Pero no siempre podía, y tampoco era realista pensar que la vida se adaptaría a su búsqueda de serenidad. Entonces entendió: la clave no era cambiar el mundo exterior, era cultivar una mente que supiera decir no a lo innecesario, incluso cuando todo a su alrededor dijera sí. Empezó entonces a practicar un tipo distinto de meditación. La meditación en medio del caos. Cada vez que iba al mercado, en lugar de dejarse absorber por la energía apurada, decidía respirar más lento, observar más, sonreír, estar presente. Cada vez que recibía una invitación, en lugar de responder automáticamente,
se daba el tiempo de consultar con su interior. ¿Esto nutre mi camino o solo alimenta mi ego, mi ansiedad o mi necesidad de no sentirme solo? Y así, poco a poco, fue descubriendo la alegría de lo esencial. Ya no necesitaba tantas actividades, ni tantas personas, ni tantos estímulos. Había aprendido que lo simple, cuando se vive con profundidad, es más que suficiente. Un día, mientras ordenaba su escritorio, encontró una vieja lista de tareas que había escrito años atrás. Eran decenas de objetivos, metas, cosas por hacer. Leer 12 libros, aprender 3 idiomas, asistir a 5 seminarios, conocer 7 países, ser más productivo, ganar más dinero. La leyó en silencio y luego la rompió, no con rabia, con gratitud. Esa lista representaba a su antiguo yo, el que creía que vivir era llenar su calendario, el que pensaba que el valor personal se medía por logros acumulados. Hoy ya no vivía así. Hoy, su lista de prioridades era breve y sagrada. Meditar cada día, caminar en silencio al menos 30 minutos, comer con atención, dormir en paz, escuchar profundamente a una persona querida, hacer una cosa importante y hacerla bien, nada más. Y sin embargo, se sentía más vivo que nunca, porque había aprendido que menos no es carencia, es dirección. Esa tarde, durante una charla con un pequeño grupo de personas interesadas en el Dharma, compartió su experiencia. Una mujer le preguntó: ¿cómo sabes que no te estás perdiendo algo importante por decir tantos no? El joven sonrió y respondió: puede que me pierda de algunas cosas, pero he ganado algo que no cambio por nada, la paz de no traicionarme a mí mismo. Y continuó: no se trata de cerrar el corazón al mundo, se trata de abrirlo con discernimiento, de no vivir corriendo detrás de todo lo que parece urgente, porque cuando todo es urgente, nada es importante. Aquella frase quedó flotando en el aire como una campana invisible. Y fue entonces cuando alguien más le preguntó: ¿y si las personas que amamos se ofenden cuando les decimos no? El joven respiró profundamente antes de responder: si tu sí los hace felices, pero te rompe por dentro, ¿es verdadero amor? Decir no con respeto es una forma de amar con madurez. Es confiar en que el otro podrá entender, aunque no sea ahora. Y si no puede, al menos sabrá que tú te amas lo suficiente como para no mentirte más. En ese instante, todos en el grupo guardaron silencio. No por incomodidad, sino porque algo en sus corazones se había movido. Y él añadió: no es fácil, pero cada vez que lo haces, el alma se fortalece. Esa noche, de regreso a casa, el joven pensó en una de las frases que el maestro le había repetido una y otra vez: la paz no se encuentra acumulando cosas, sino soltando lo innecesario. Y entonces comprendió. Su vida ya no era una búsqueda desesperada de experiencias, sino un camino de regreso a lo esencial. En los días siguientes, comenzó a aplicar una nueva práctica: decidir con lentitud. Antes, como la mayoría de las personas, sentía que debía responder al instante, decidir rápido, contestar ya, pero ahora se daba permiso para no apresurarse. Cuando alguien le proponía algo, no respondía en el momento. Decía: gracias por pensar en mí, lo meditaré y te responderé pronto. Y ese espacio entre la propuesta y la respuesta era un lugar sagrado donde podía consultar con su corazón. A veces decía que sí, pero muchas veces decía que no, y cada vez lo hacía con más confianza, con más claridad, con más compasión, porque había entendido que, cuando decides desde la prisa, decides desde el miedo, pero cuando decides desde el silencio, decides desde el alma. Una mañana, mientras regaba sus plantas, pensó: ¿cuántas veces he dicho que sí solo por no parecer maleducado? ¿Cuántas veces me he alejado de mí solo por mantener una imagen? Y se respondió con honestidad: muchas. Demasiadas, pero ya no más. Desde ese día, cada no que pronunciaba era una forma de decirle a su niño interior: te cuido, te escucho, no dejaré que vuelvas a sentirte invisible. Y así, el no dejó de ser una barrera para convertirse en un abrazo a su paz, un abrazo a su propósito, un abrazo a su alma. Había llegado el momento de enfrentar la prueba más compleja de todas: decir no a lo placentero. Hasta ahora,
El joven había aprendido a decir no a compromisos innecesarios, a invitaciones forzadas, a distracciones obvias, pero quedaba una parte del camino más sutil y desafiante. Renunciar voluntariamente a aquellos pequeños placeres que no eran malos en sí mismos, pero que lo alejaban, sin que lo notara, de lo que más valoraba. Durante una de las reuniones semanales con su antiguo maestro, le preguntó con total honestidad: ¿y qué hago con todo lo que me gusta, maestro? A veces quiero ver una serie por la noche, aunque sé que me quita descanso, o comer algo dulce, aunque me hace sentir pesado después. También debo decirle no a eso. El maestro sonrió con comprensión. Decir no a lo que duele es fácil, respondió. Decir no a lo que te da placer requiere una profunda comprensión. El problema no es el dulce, ni la serie, ni el descanso. El problema es cuando lo haces sin conciencia, cuando lo eliges como escape, no como acto deliberado, cuando lo repites sin preguntarte si todavía lo necesitas. El joven quedó en silencio. Esa respuesta no venía desde el juicio, sino desde la lucidez, y entonces el maestro añadió: la disciplina verdadera no es castigo, es respeto. Respeto por tu cuerpo, por tu mente, por tu energía. A veces, decir no a algo placentero hoy es decir sí a algo más profundo mañana. Desde ese día, el joven comenzó a observar cada uno de sus placeres con más atención. Ya no se prohibía nada, pero sí se hacía esta pregunta cada vez que surgía una tentación: ¿esto lo deseo desde la presencia o desde el vacío? Cuando la respuesta era desde el vacío, sabía que no era un placer, sino un refugio momentáneo. Y ahí elegía detenerse. Una noche, después de una jornada agotadora, sintió el impulso de tomar el teléfono y perderse en redes sociales. Sabía que no le haría bien, pero la tentación era grande. Sintió esa vocecita interna que decía: solo un rato, te lo mereces. Hoy ha sido un día duro, pero en lugar de rendirse, decidió sentarse, respirar y escribirse una carta a sí mismo. Querido yo, sé que estás cansado, sé que hoy fue difícil, pero no necesitas anestesia, necesitas presencia, no necesitas distracción, necesitas descanso real. Esta noche, en lugar de apagar tu mente con imágenes, vamos a encender una vela, vamos a respirar, a leer algo suave, a cerrar los ojos sabiendo que no nos traicionamos, porque te amo, porque mereces una noche de verdad. Y así lo hizo. Fue una noche sencilla, pero al día siguiente se sintió más liviano que en mucho tiempo. Había comprendido que el verdadero descanso no es huida, sino encuentro. En los días siguientes, esa práctica se volvió su aliada. Cada vez que deseaba algo que no estaba alineado con su intención, respiraba y elegía de nuevo. Y descubrió algo más. Cuando el no nace de la conciencia, no deja vacío, deja paz. Una tarde, durante una charla en la biblioteca del centro budista, compartió esta experiencia con un grupo de jóvenes buscadores. Uno de ellos preguntó: ¿pero no te parece que eso es vivir con demasiada rigidez? ¿Dónde queda la espontaneidad, el disfrute? El joven sonrió con suavidad y respondió: la verdadera libertad no está en hacer lo que quiero, cuando quiero, está en saber que puedo decir no, incluso a lo que deseo, si eso no me acerca a mi verdad. Y añadió: no vine al mundo solo a disfrutar, vine a despertar. Y cuando despiertas, descubres un tipo de disfrute mucho más profundo. Un gozo que no depende de nada externo, una paz que no se agota. Hubo un silencio largo, y luego, aplausos, no por la frase, sino porque cada uno, en lo profundo de su corazón, sabía que había verdad en esas palabras. El joven regresó a casa con una certeza nueva: la verdadera dicha viene de la coherencia, y esa coherencia se construye con miles de pequeños no cada día, no a lo que adormece, no a lo que dispersa, no a lo que alimenta el ego pero debilita el alma. Esa noche escribió en su diario: hoy le dije no a algo que me apetecía, pero que no me servía, y sentí una alegría extraña, limpia, sin euforia. Sentí que, por primera vez, la voz de mi conciencia fue más fuerte que mi impulso, y me abracé por dentro, porque en ese instante fui mi propio refugio. Días después, durante una reunión familiar, volvió a enfrentar una situación incómoda.
Un primo lo desafió con tono burlón. Tú ahora, con tu rollo espiritual, ¿vas a decirme que no puedes venir al cumpleaños porque te toca meditar? El joven, en otro tiempo, se habría sentido culpable, se habría explicado de más, se habría tragado sus ganas de decir no, pero esta vez fue diferente. Respiró, sonrió y dijo con calma: te quiero, pero también me quiero. Esta vez necesito ese espacio para mí. Estaré presente de otra forma. Y lo cumplió. Envió un mensaje de cariño, una carta sencilla, una foto de un recuerdo juntos. No estuvo físicamente, pero su presencia amorosa sí estuvo, y aunque algunos no lo comprendieron del todo, algo cambió. Él dejó de traicionarse. A veces, lo más duro no es que los demás no entiendan tu no. Lo más duro es dejar de ser el personaje complaciente que tú mismo habías creado para ser aceptado. Pero cuando te atreves a soltar ese disfraz, el alma respira, y por fin, eres tú. Ese proceso no fue rápido, ni cómodo, pero fue real, y con el tiempo, empezó a ver los frutos. Más claridad mental, más tiempo para lo esencial, relaciones más sanas, sin dependencia ni culpa, una conexión más profunda con su propósito, y, sobre todo, una paz que no necesitaba justificar. Porque había aprendido el secreto de los sabios: decir no a tiempo es decir sí a lo eterno. Con el tiempo, el joven comenzó a ver su vida como un jardín. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión era una semilla. Algunas florecían, otras se marchitaban, y comprendió que decir no a lo innecesario era como quitar las malas hierbas, no porque fueran malas en sí, sino porque ocupaban espacio, agua y luz, que podía usarse para lo que sí quería cultivar. Un día, durante una jornada de silencio en un retiro espiritual, el maestro les ofreció a todos una simple hoja de papel y les dijo: hoy no hablaremos. Hoy cada uno escribirá solo una cosa. ¿Qué estoy dispuesto a dejar fuera de mi vida para poder recibir lo que verdaderamente importa? El joven miró la hoja durante varios minutos. Sintió como las palabras querían salir, pero también como algo dentro de él se resistía. ¿Estaba realmente preparado para soltar? ¿No era acaso más cómodo seguir diciéndose que podía con todo, que no hacía daño ceder un poco más? Pero algo en su pecho le pidió sinceridad. Así que escribió: estoy dispuesto a dejar fuera la necesidad de complacer a todos. Estoy dispuesto a dejar fuera el miedo a decepcionar. Estoy dispuesto a dejar fuera las decisiones apresuradas. Estoy dispuesto a dejar fuera mi apego a lo innecesario. Estoy dispuesto a dejar fuera todo lo que me aleja de mi silencio interior. Y al terminar de escribir, sintió un alivio profundo, como si esa hoja fuese un acto de rendición, pero también de empoderamiento. Porque aprendió que decir no es una forma de decir confío en que no necesito más de lo que realmente necesito. Días después, de regreso a casa, comenzó una nueva práctica: el ayuno del ruido. No se trataba solo de apagar el móvil o evitar la televisión, era algo más sutil. Aprendió a identificar y renunciar voluntariamente a todo aquello que lo mantenía distraído, incluso dentro de sí mismo, las conversaciones innecesarias en su mente, las preocupaciones repetitivas sin solución, la comparación constante con los demás, la necesidad de tener siempre una respuesta. Ese ayuno fue más transformador que cualquier retiro físico, porque descubrió que el ruido más fuerte no venía de fuera, sino de dentro. Y entonces, en uno de esos días de silencio interior, se dio cuenta de algo que le hizo estremecer el alma. Había pasado la mayor parte de su vida ocupándose de lo que no era importante, porque no había querido mirar lo verdaderamente importante. Había huido del vacío, pero al quedarse finalmente en él, encontró lo más sagrado, su propósito, y comprendió por qué el Buda hablaba tanto del noble silencio y de la necesidad de hacer menos, no más, porque solo en el espacio donde no hay ruido puede oírse la voz del corazón. Desde ese momento, su forma de vivir cambió por completo. Ya no necesitaba llenar su agenda, ni cumplir expectativas, ni estar presente en todas partes. Su nueva brújula era una sola pregunta: ¿esto que estoy por hacer me acerca o me aleja de mi propósito? Si la respuesta era me aleja, entonces era un no, sin miedo, sin culpa, sin drama,
Y cuando alguien le preguntaba si no se estaba volviendo demasiado selectivo, él respondía con humildad: la vida es breve, demasiado breve como para no ser selectivo. No vine a decir que sí a todo, vine a decir sí a lo que realmente importa. Y así fue como empezó a ver los frutos: más tiempo para las prácticas espirituales, más presencia con su familia, más energía para lo creativo, más espacio para el descanso real, más gratitud por lo sencillo. Un día, una joven que asistía por primera vez al centro de meditación se le acercó después de una charla. Quiero aprender a decir no, le dijo con lágrimas en los ojos, pero tengo miedo de que los demás me dejen de querer. El joven la miró con ternura y le respondió: cuando dejas de traicionarte, puede que algunos se alejen, pero los que se quedan por quien realmente eres, no por quien fingías ser. Y añadió: no vinimos a esta vida a ser queridos por todos. Vinimos a vivir en paz con nosotros mismos, y esa paz, a veces, comienza con un no. Aquella frase fue como una llave, no solo para la joven, sino para él mismo, porque cada vez entendía más profundamente que la libertad espiritual no es hacer lo que uno quiere, sino no tener que hacerlo todo para sentir que vale. Ese día escribió en su diario: he dejado de correr, ya no persigo, ya no intento demostrar, ahora camino, con paso firme, con el alma liviana, y cada no que digo es un sí a mi luz. Por la noche, al encender su vela y sentarse a meditar, sintió que no estaba solo. Sentía la presencia del Maestro, de todos los que habían caminado antes, de todos los que aún caminaban, y de aquellos que, en silencio, como él, estaban aprendiendo el arte más difícil y más hermoso: decidir en libertad. Una mañana de invierno, mientras la neblina cubría suavemente el jardín del centro de meditación, el joven se sentó en su cojín con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No era una claridad mental, llena de ideas o conclusiones. Era una claridad del corazón, de esas que no necesitan palabras. Esa mañana comprendió que el verdadero valor del no reside solo en lo que se evita, sino en lo que se protege. Cada vez que decía no a algo innecesario, estaba protegiendo su paz, estaba protegiendo su energía, estaba protegiendo su capacidad de amar con autenticidad. Y sobre todo, estaba protegiendo lo más sagrado, su atención, porque en un mundo donde todo compite por captar la mirada, la atención es el tesoro más codiciado, y quien domina su atención, domina su vida. Recordó entonces una de las enseñanzas del Buda que más lo había marcado: aquello en lo que fijas tu atención, eso se vuelve tu mundo. Así que empezó a observar con más detalle en qué estaba fijando su atención a lo largo del día, qué pensamientos alimentaba, qué conversaciones aceptaba, a qué imágenes abría sus sentidos, y descubrió, con cierta sorpresa, que aún había muchas fugas. Aunque ya decía no a muchas cosas externas, todavía permitía que en su interior habitaran pensamientos innecesarios, emociones repetitivas, dudas no resueltas. Fue ahí cuando comprendió que el verdadero no es solo hacia lo que viene de fuera, sino, muy especialmente, hacia lo que se repite dentro. Así comenzó una nueva etapa en su práctica. La renuncia interna, renunciar a la necesidad de tener siempre razón, el hábito de juzgar a los demás mentalmente, la repetición de historias pasadas, la expectativa de reconocimiento, el miedo a equivocarse. Cada vez que uno de estos patrones aparecía, en lugar de dejarse arrastrar, simplemente lo miraba y decía: no, gracias, ya no camino por ahí. Al principio no fue fácil. El ego no se rinde sin luchar, pero con el tiempo, cada no pronunciado en silencio se volvía un paso más hacia la libertad. En una de las reuniones del grupo de meditación, compartió esta reflexión: muchas veces creemos que el no debe ser visible, externo, rotundo, pero el no más poderoso es el que se dice en la intimidad del pensamiento. Cuando algo te quiere arrastrar y tú decides quedarte en ti, en tu centro, en tu verdad. Y añadió: decir no siempre significa oponerse. A veces solo significa mantenerse en lo que ya es suficiente. Ese día, varios miembros del grupo se le acercaron después, emocionados. Algunos lloraban en silencio, otros solo agradecían con una mirada, y él entendió que no estaba solo en ese camino, que había muchas almas, como la suya,
aprendiendo a soltar lo innecesario para volver a lo esencial. Unos días más tarde, se encontró con una antigua amiga de la universidad. Conversaron largo rato en un café pequeño. Ella le confesó que estaba agotada, que vivía diciendo sí a todo, que no podía parar, que sentía que el tiempo se le escurría como agua entre los dedos. Él la miró con ternura y le preguntó, ¿y si hicieras una lista, no de lo que quieres hacer, sino de lo que estás dispuesta a dejar de hacer? Ella se quedó en silencio. Nunca lo había pensado así. Él continuó, tal vez no necesitas más tareas, sino menos compromisos innecesarios. Tal vez no necesitas más energía, sino menos fugas. Tal vez no necesitas más tiempo, sino menos distracción. Ella lo abrazó al despedirse, y en su mirada había algo nuevo, alivio. Ese encuentro lo marcó profundamente, porque le recordó que todos, en algún nivel, estamos atrapados en una red invisible de sí automáticos, y que el camino hacia la libertad no comienza con grandes decisiones, sino con pequeñas renuncias cotidianas. Esa noche escribió en su cuaderno, hoy no me dejé llevar, hoy no respondí al impulso, hoy no me traicioné, y ese pequeño no fue mi mayor acto de amor. Al día siguiente, al abrir la ventana, el cielo estaba despejado, y entendió algo tan simple como hermoso: el no es como el viento que despeja las nubes, no crea el cielo azul, pero lo revela. Y ese cielo despejado es el estado natural del alma cuando no está ocupada en complacer, justificar, acumular, aparentar. Una mañana, durante la caminata consciente, el maestro le dijo, cuando aprendemos a decir no a lo innecesario, no solo ganamos tiempo, ganamos presencia. Y eso es lo que el joven comenzó a experimentar. Más presencia en cada gesto, en cada comida, en cada conversación. Más silencio interno, más escucha verdadera, más gratitud por lo que sí estaba allí. Había dejado de vivir corriendo. Ahora caminaba. Había dejado de vivir reaccionando. Ahora elegía. Y lo más importante, había dejado de vivir desde el miedo para empezar a vivir desde el amor. Un amor que comenzaba por él, pero que se expandía sin esfuerzo hacia los demás. Porque cuando uno se ama lo suficiente como para decir no, también ama lo suficiente como para ofrecerse en plenitud cuando dice sí. Había pasado casi un año desde aquel primer momento en el que el joven se había detenido a reflexionar sobre el poder de una palabra tan breve como poderosa. No, un año desde que había decidido, con temblor y firmeza, empezar a vivir de forma más consciente, más enfocada, más ligera. Ahora, mirando en retrospectiva, comprendía que no había sido una decisión única, sino un compromiso diario. Decir no a lo innecesario no era un acto aislado, sino un hábito del alma, un estado de vigilancia amorosa sobre lo que entra y sale de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mente. En una ceremonia de luna llena, donde los monjes ofrecían cánticos y flores en honor al Buda, el joven se sentó al final del pasillo, entre la comunidad, envuelto en silencio. Frente a él, una lámpara de aceite permanecía encendida, simbolizando la llama de la sabiduría. Observó la llama durante largo rato y se dio cuenta de que el fuego nunca consume lo esencial, solo quema lo que sobra. Así era el camino del no consciente, no como una barrera o una renuncia amarga, sino como el fuego purificador que deja lo verdadero a la vista. En ese instante, una frase emergió desde lo más profundo de su corazón. Cuando aprendo a decir no a lo que no soy, empiezo a recordar quién soy realmente. Y con esa certeza, cerró los ojos. La práctica había dejado de ser un esfuerzo. Ya no necesitaba argumentarse, justificarse o explicarse tanto. Había alcanzado una madurez tranquila, como el río que ya no lucha por correr, sino que fluye con naturalidad. Entendió que cada uno de los no que había pronunciado en ese año no lo había alejado de los demás, como temía, sino que lo había acercado verdaderamente a los otros, porque por primera vez podía ofrecerles su presencia completa, libre de resentimiento, libre de agotamiento, libre de dobleces. Cuando uno vive en coherencia, la energía no se pierde, se multiplica. Y cuando uno vive desde el centro, ya no necesita controlar nada, basta con estar. Un día,
Mientras caminaba por el bosque cercano al monasterio, el joven se detuvo frente a un árbol viejo, de tronco firme y copa generosa. Se sentó a sus pies y pensó: este árbol no compite, no se compara, no se excusa, da sombra, florece, se despoja de lo innecesario cuando es tiempo. Tal vez vivir bien sea eso, estar donde tienes que estar y soltar lo que ya no necesitas. Y se prometió vivir así, como el árbol. En su último encuentro con el maestro antes de partir nuevamente hacia la ciudad, se inclinó y agradeció. Gracias por enseñarme a decir no. El maestro sonrió. Yo no te enseñé a decir no, respondió. Solo te recordé lo que siempre supiste, que no viniste a esta vida a llenar los vacíos de otros, sino a despertar tu propia luz. El joven asintió, y en ese momento entendió que su verdadera misión no era solo proteger su tiempo o su energía, sino vivir como ejemplo silencioso de lo que significa honrar lo esencial. Desde entonces, cada acción, cada palabra, cada elección se volvió una manifestación de ese respeto profundo por la vida. Decía sí solo cuando sentía que su alma lo pedía, y decía no sin miedo, sabiendo que en ese no no había rechazo, sino amor, porque decir no no es cerrarse, es cuidarse, no es apartarse, es priorizarse, no es evadir, es reconocer que la vida es corta, que la atención es sagrada y que cada instante es un altar donde decidimos, a cada momento, en qué queremos convertir nuestra existencia. Ahora vivía con menos, pero ese menos estaba lleno de significado. Ahora caminaba más lento, pero cada paso estaba lleno de intención. Ahora hablaba menos, pero cada palabra era más verdadera. Y así, como quien encuentra al fin el equilibrio entre acción y presencia, entre deber y libertad, entre silencio y expresión, el joven supo que no se trataba de ser perfecto, ni de vivir sin errores, ni de nunca caer en la trampa de lo innecesario. Se trataba de saber regresar, de saber detenerse, de saber escuchar, de saber elegir, y en eso consiste el verdadero despertar. En vivir cada día como una oportunidad para decir sí a lo que nutre y no a lo que desvía. Y así, bajo la sombra de los árboles, en medio del canto de los pájaros y el murmullo del viento, se repitió una última vez el mantra que lo había guiado desde el inicio: no vine al mundo a complacer, vine al mundo a ser luz. Y cada vez que digo no con amor, esa luz brilla un poco más. Y en ese instante, no necesitó nada más. Estaba en casa. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.